Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Waldo Quiñones les trae hechos, noticias e información muy importante. Y mire usted, su servidor Waldo Quiñones, así también como muchos otros analistas políticos, hemos insistido en que la Organización del Atlántico Norte no representa los intereses de seguridad de ninguna de las naciones que lo conforman, que la Organización del Atlántico Norte siempre se ha convertido única y exclusivamente en el brazo armado de los Estados Unidos y que tiene como objetivo única y exclusivamente la agresión en contra de todas aquellas naciones independientes o aquellas que no aceptan la política impuesta desde la Casa Blanca o de Estados Unidos. Pero curiosamente viene o le dan un golpe severo a la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos. Y a partir de este 10 de noviembre inicia el desmantelamiento y posible muerte de este organismo. Hablo de la Organización del Atlántico Norte. Para que entiendan lo que su servidor Waldo Quiñones trata de decir con un golpe fatal, un golpe tremendo a la Organización del Atlántico Norte y a Estados Unidos, aquí le va la información, los últimos hechos en noticias. No olvidemos que este 10 de octubre se reúnen precisamente allá en Francia todos los líderes europeos, incluyo al señor Vladimir Putin y al señor Donald Trump, que participan en el centenario, les digo, en la conmemoración del centenario de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se reúnen precisamente para conmemorar esa batalla, esa guerra finalizada y terminada con un triunfo por los aliados, y obviamente ahí se reúnen todos los que participaron en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, se reúnen en Francia. Pero es a partir del 10 de noviembre cuando justamente el señor Emmanuel Macron, presidente de Francia o primer ministro de Francia, da el golpe severo en contra de la Organización del Atlántico Norte y de Estados Unidos, ya que el señor Macron ha pedido a los líderes europeos crear un nuevo ejército, una fuerza europea que única y exclusivamente responda a los intereses de las naciones europeas y que los defienda de las posibles amenazas de China, de Rusia, pero también incluye a Estados Unidos, de la agresión precisamente de estas tres supuestas potencias, la agresión de ellos. Y precisamente el señor Macron afirma que es necesario la conformación de una nueva fuerza europea independiente de la Organización del Atlántico Norte que únicamente responda precisamente a los desafíos e intereses de las naciones europeas, quedando fuera Estados Unidos. Ese es el golpe fatal. ¿Por qué razón? Bueno, más allá de lo que haya dicho el señor Emmanuel Macron, presidente o primer ministro de Francia, el señor Donald Trump, por supuesto, que dice que es un malentendido y que antes de que Europa piensa en crear una fuerza europea totalmente independiente, totalmente bajo el mando de única y exclusivamente de las naciones europeas que conformen precisamente este nuevo ejército para defender los intereses de Europa, el señor Donald Trump pide a Europa que antes de hacer algo así, digo porque lo molestó demasiado al señor Donald Trump las afirmaciones del señor Emmanuel Macron, primer ministro de Francia. Entonces le pide que a los países europeos que primero paguen todo su fair share, o que paguen todo el endeudamiento que tienen con Estados Unidos, puesto que Estados Unidos paga un aproximado del 76% o aporta el 76% de todos los gastos de la Organización del Atlántico Norte. Y precisamente debido a esta afirmación del señor Emmanuel Macron, primer ministro de Francia, de crear una nueva fuerza para única y exclusivamente los europeos, entonces al señor Donald Trump, a la Casa Blanca, al Pentágono no le ha gustado y por supuesto que viene la presión en contra de las naciones europeas. Pero esto no tendrá efecto puesto que el próximo 13 de noviembre se reúnen precisamente los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones europeas, 24 naciones europeas que están de acuerdo precisamente con crear
una nueva fuerza, una fuerza militar totalmente independiente de la Organización del Atlántico Norte, de cualquier otra nación. Por supuesto que se reúnen ya para, bueno, se puede decir, para crear, para buscar cuáles serán las alternativas que debe de tomar cada nación. Cada una invertirá cierta cantidad de dinero e iniciará el proceso para crear su propio ejército. Por supuesto que con esto dan un golpe fatal a la Organización del Atlántico Norte, ya que estas mismas naciones que hoy pretenden crear una nueva fuerza militar europea 100%, excluyendo a Estados Unidos, por supuesto que son naciones que pertenecen a la Organización del Atlántico Norte. Por lo tanto, ahora gran parte de la inversión que realizan estas naciones hacia la Organización del Atlántico Norte será exclusivamente para el ejército, que hará precisamente Europa para sus propios intereses, olvidando la inversión precisamente para la Organización del Atlántico Norte, dándole un duro golpe a este organismo que poco a poco desaparecerá, puesto que las naciones que crearán su propio ejército, entre las cuales se encuentra España, se encuentra Portugal, se encuentra Italia, Francia, Alemania, uno de los más interesados precisamente junto con Francia en crear este nuevo ejército. Por supuesto que Estados Unidos queda aislado de este otro organismo y por supuesto que con esto inicia la desintegración de la Organización del Atlántico Norte, que únicamente podría quedar conformada, y aquí le va, conformada por Estados Unidos. Inglaterra con el Brexit, con su salida de la Unión Europea, sería por supuesto únicamente Estados Unidos, sería Inglaterra, sería Polonia, puesto que Polonia insiste en crear o permitir a Estados Unidos crear una base militar con la Organización del Atlántico Norte, pero entonces sería Polonia, posiblemente Bulgaria, y tal vez alguna otra nación del este de Europa, de esas pequeñas naciones del este de Europa, sería conformada por algunos 4 o 5 naciones, la Organización del Atlántico Norte. Pero su poderío prácticamente desaparecería, quedaría nulo en cuanto a un enfrentamiento con Europa, con China o con Rusia. Prácticamente sería un golpe fatal para Estados Unidos militarmente y para la Organización del Atlántico Norte, o por lo tanto significa su final o decadencia, aunque usted no lo crea. Claro que el señor Vladimir Putin afirma sobre esto. El señor Vladimir Putin afirma precisamente que es una excelente noticia y que esto le da más, crea un mundo más multipolar, un mundo más diferenciado, un mundo donde cada nación tome sus propias decisiones. Y afirma el señor Vladimir Putin que esto es bueno para Europa, ya que Europa puede obtener más independencia, ser más independiente, y de esta manera podría tener un acercamiento más hacia Rusia. Precisamente por ello, lo que su servidor Ubaldo Quiñones les transmitía ayer referente a un posible conflicto entre Ucrania y las repúblicas separatistas, esto confirma precisamente que muchas naciones europeas miran un peligro real en un conflicto entre Ucrania, las repúblicas separatistas, en las cuales pueda intervenir la Organización del Atlántico Norte, el mismo Rusia, y crear un conflicto a gran escala en toda Europa que no le conviene en absoluto ni a los europeos, ni a Rusia, ni al mismo Ucrania, ni a las naciones o a las repúblicas independientes, sino única y exclusivamente le beneficia a los intereses de Estados Unidos, puesto que una agresión en contra de las repúblicas separatistas de Donbass, a Donetsk y toda esta región, simple y sencillamente Estados Unidos incrementa su presencia militar en toda Europa, algo que no le conviene ni a Europa, ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a las repúblicas separatistas. Solo que muchos no dicen las cosas tal y como son. Y esto confirma que este ataque que pretendía Ucrania no se ha hecho precisamente porque mira una división en las mismas naciones europeas que conforman la Organización del Atlántico Norte. Y con la creación de esta nueva fuerza, de este nuevo ejército por naciones europeas exclusivamente, la Organización del Atlántico Norte muere o desaparece o prácticamente deja de tener algún sentido o algún poder en el resto del mundo. Así es que, amigos, es una excelente noticia, un golpe muy duro para la política de Estados Unidos, pero
un golpe que beneficia a los intereses de Europa, América Latina y de todo el mundo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.